Vamos a hacer por ahora en estos momentos la presentación. Quiero agradecerle de antemano a nuestro panelista, el doctor Juan Eduardo Grossman. Es un médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Hizo su residencia en traumatología y ortopedia en el Hospital General del Este, el doctor Domingo Luciani. Hizo su fellowship, su entrenamiento en cirugía de pie y tobillo en la unidad de pie y tobillo del Instituto Médico de la Floresta y Centro Médico Docente de la Trinidad del grupo del doctor Berratti, doctor Sánchez y del doctor Machuca en Caracas. Nos está acompañando y es un trabajador con nosotros en Colombia desde el 2015 por los motivos políticos y económicos de su país. Desde entonces lo conozco, desde el 2016 ha sido un gran amigo, ha sido un colaborador con nosotros y tiene mucha experiencia en lavadopodometría, lo cual es la charla de nosotros, la aplicación de lavadopodometría eléctrica computarizada en la cirugía de pie y tobillo. Entonces, si queremos, podemos empezar con nuestra conferencia, doctor Grossman. Adelante. Gracias, doctor Mantilla, doctora Reyes, gracias a la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad del Capítulo de Pie y Tobillo por la invitación, por la confianza. Siempre agradecido con Colombia y con ustedes haberme recibido y darme la oportunidad de estar aquí. Como dice un amigo mío en Barcelona, yo no voy a enseñar nada, sino simplemente voy a hablar un poquito de mi experiencia en el área de la baropodometría y cómo se aplica a nuestra especialidad, simplemente a la cirugía del pie y tobillo. Listo, entonces, esto es un poquito de mi experiencia aplicando la baropodometría en patologías del pie y del tobillo. Pienso que la baropodometría es un instrumento, un recurso importante para nosotros que nos gusta o que estamos en esta especialidad del pie y del tobillo. Entonces, comenzar solamente diciendo qué es la baropodometría. La baropodometría, como ustedes saben, no es más que el estudio de las presiones plantares, varo de presión, podo de pie, metro de medida. Lo que hacemos es medir y ver cómo se comportan las presiones plantares de nuestros pacientes. ¿Y por qué usar la baropodometría? Simplemente, bueno, porque nuestros pies no son iguales, todos nosotros somos distintos, somos asimétricos, somos desiguales, tenemos cargas distintas, tenemos grupos musculares diferentes, y es por eso que unas personas se lesionan más que otras y tenemos rasgos fisiológicos diferentes. Entonces, como nuestros pies no son iguales, nosotros debemos entender un poquito cómo se mueve ese pie, cómo actúan esas cargas y cómo se producen las lesiones o las patologías en el pie y el tobillo. ¿Por qué usar la baropometría? Bueno, porque nos da información objetiva de nuestro patrón de marcha. Nosotros conocemos ampliamente ya lo que es, o lo que es el ciclo de la marcha, que pasa en ese primer rocker o en ese contacto del talón en el piso, cuando esa articulación subastragalina debe estar como un elemento rígido en supinación para soportar la carga del cuerpo. En ese segundo rocker, cuando debemos amortiguar, o cuando el cuerpo, o cuando el pie amortigua y toda esa fuerza se amortigua para acumular esa energía para después hacer el despegue, y ya en el tercer rocker despegar ese pie que se ha transformado en una estructura elástica ya cuando viene en el segundo rocker, y cuando está ese pie amortiguando en esa amortiguación controlada, ya otra vez esas articulaciones se bloquean nuevamente, la subastragalina se coloca en supinación nuevamente para realizar el despegue. Entonces eso es simplemente conocer un poquito lo que es el ciclo de la marcha, y es importante conocer el ciclo de la marcha para nosotros que estamos aquí, porque conociendo un poquito el ciclo de la marcha y lo que pasa y los momentos y qué músculos actúan, entonces de esa manera vamos a interpretar un poquito mejor por qué se está produciendo la lesión. Entonces, ¿por qué usar la baropodometría? Bueno, simplemente a mí me ha funcionado para entender juntos, junto con mis pacientes, por qué se está produciendo el dolor y por qué se está produciendo la lesión que tengo enfrente. Y me ha tocado aquí en la costa, en Barranquilla, tenemos muchas personas, tengo muchos pacientes, mucho volumen de pacientes que hacen actividad física, corredores, muchas actividades deportivas, y las lesiones en el pie del tobillo corresponden al 31% de las lesiones en los corredores, más o menos un 31 a un 39%, generalmente son lesiones por sobreuso
en dónde están, cuáles, las lesiones del tendón de Aquiles, las tendinopatías del Aquiles, la fascitis, altamente conocida la fascitis plantar, los esguinces del tobillo, las fracturas por estrés. Y si nosotros comprendemos anatómicamente y biomecánicamente cómo se mueve el pie y cómo actúa el tobillo en el ciclo de la marcha, podemos tratar de entender e inferir qué es lo que está pasando si hacemos un buen examen clínico y entendemos cómo es nuestro paciente, podemos tratar de descubrir y ayudarlo con su lesión. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos en la consulta? ¿O qué hago yo en la consulta? Dispongo de un sistema de baropodometría donde, después de obviamente un interrogatorio bastante exhaustivo, de ver cómo es la cinemática del trauma, por qué se produjo el trauma o qué es lo que está pasando, tratar de entender dónde está el problema. Entonces hacemos primeramente lo que se llama un estudio de un podoscan. Okay, un podoscan es simplemente un escáner del pie, donde vemos qué es lo que está pasando o cómo es nuestro pie, la morfología del pie, vemos las zonas que apoyan más, que apoyan menos, la longitud de la huella. Si nosotros queremos de alguna manera marcar alguna zona de dolor, lo podemos hacer marcando simplemente la zona donde está molestando y lo podemos ver en el podoscan. Hacemos el estudio de la presión plantar estática, ¿ok? Este es un paciente, todos estos pacientes que van a ver, todas estas fotos son pacientes de mi consulta, son pacientes que vienen con un dolor, con una molestia, y lo primero que hacemos es estudiar de manera estática, medir de manera estática al paciente parado en esta plataforma de presiones que tiene sensores de presión para tratar de medir qué es lo que está pasando. La escala de colores te determina, obviamente, mientras en la zona donde está más rojo es la zona donde hay mucho más presión, en la zona donde está hacia más azul es donde hay menos presión. Entonces, la fascitis plantar es una patología frecuente en nuestra consulta, ese paciente que viene con un dolor en el talón de mucho tiempo o poco tiempo de evolución, que es a predominio con el primer paso en la mañana y que generalmente en pacientes deportistas o atletas, corredores, es muy molesto. Entonces, ¿qué vemos en la baropodometría estática? Vemos simplemente dónde están nuestros centros de presión, tanto corporal, el centro de equilibrio corporal, que es este puntico blanco que ven aquí, y dónde está el baricentro podal del individuo. Además vemos cómo se distribuye, cómo es esa relación retropie ante pie, cómo se comporta la presión en la parte de delante del pie, cómo se comporta la presión en la parte de atrás del pie y cómo está la presión dividida, ¿okay?, entre ambos pies con este porcentaje que vemos aquí. ¿Qué pasa? Que nosotros somos distintos. Es muy difícil ver un pie que sea 50-50, un pie que tenga la misma carga, lo ideal, eso sería lo ideal, la condición ideal, pero eso es bastante difícil. Entonces, con esas cargas es que nosotros tenemos que empezar a jugar y empezar a hacernos nuestro mapa mental de qué es lo que puede estar pasando. Generalmente dicen que en condición estática la presión generalmente empezó a sedentaria, está un poquito más hacia los talones, más o menos un 60%, está hacia casi un 60% hacia los talones y hacia adelante un poquito menos. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que ver dónde está la carga, cómo se distribuye esa carga, qué tipo de pie, cuáles son las zonas que están apoyando más o menos. Fíjense que este paciente apoya, podemos inferir que tiene un buen arco plantar porque solamente apoya lo que se llama la parte de adelante o el antepié y también el retropié, es decir, no está apoyando nada en la zona del arco plantar. Entonces podemos pensar que este paciente tiene un gran arco y sabemos que los pacientes que tienen un pie cao o un arco pronunciado tienen esa cierta predisposición a sufrir de fascitis plantar. También hacemos un estudio dinámico, ¿ok? Hacemos un estudio dinámico donde vemos en condición dinámica cómo se mueve ese pie y hacia dónde se distribuyen las cargas de ese pie, ¿ok? Vemos, hay varias líneas o varias cosas interesantes en esta gráfica que después les comentaré y quiero mostrarles el video. Pero simplemente ustedes van a ver algo que considero yo bastante importante, que es cómo se comportan los rockers. Son 4 rockers, un rocker de talón, un rocker de tobillo, un rocker de antepié y ya el rocker de dedos, que sería el rocker propulsivo. Y vemos en condición dinámica 2 líneas, ¿ok? Que van a ver una línea un poquito blanca, si se ve en la gráfica, se ve una línea blanca que corresponde a cómo se comporta ese centro de presiones o cómo se comporta esa presión de atrás hacia adelante. Y van a ver una línea un poquito más oscura, que espero que la puedan ver, que es cómo se comportan las presiones máximas del pie. Aquí estamos viendo lo que es la función del tiempo y presión máxima, porque aquí abajo, si vemos lo que es la fuerza media, lo que es la fuerza máxima y lo que es la función del tiempo y presión. Entonces, estamos viendo exactamente dónde está concentrada la mayor presión en nuestro paciente.
Los rockers le comentaba que es algo importante porque conocer cuánto tiempo duran los rockers o cómo, más o menos cuánto tiempo dura cada fase en la marcha nos van a hacer a nosotros a pensar qué puede estar pasando con ese paciente o dónde está el problema. ¿Será que el paciente tiene una fase de talón que se tarda mucho, que se tarda poco, que esa fase de dedos está prolongada, o será que no despega? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos un paciente desde el punto de vista dinámico en nuestra consulta. Este es otro paciente, fíjense que aquí es diferente a los demás, al paciente que les acabo de nombrar, la carga o el punto máximo de carga en condición estática en el pie izquierdo está hacia el antepié, pero en el pie derecho está hacia el retropié. Y fíjense cómo está el baricentro corporal desplazado un poco hacia la izquierda. Entonces, todas esas variables son importantes. Este paciente está rotado, este paciente está parado y está rotado, es decir, está rotado hacia su lado izquierdo, ¿okay? Donde hay más apoyo hacia la parte de adelante del antepié izquierdo. Y su carga está desplazada un poquito hacia el lado izquierdo. Entonces, todas esas variables son importantes a la hora de examinar a un paciente y nosotros explicarle, mira, a ti te está pasando esto, ¿por qué? Porque hay una rotación, porque hay grupos musculares que están actuando diferentes, que la carga en este pie está un poquito hacia adelante, quiere decir que podemos pensar que los grupos musculares o la cadena posterior está un poquito contraída o un poquito más corta y eso puede estar produciendo esa patología, que en este caso sería la fascitis plantar. Les hablaba de los rockers, les decía que los rockers y cuánto tiempo duran los rockers es súper importante. El primer rocker más o menos está entre un 10%, más o menos 5, un 15%, entre el segundo y tercer rocker más o menos un 40% y el cuarto rocker o el rocker de dedos más o menos un 5%. Entonces, conociendo eso, podemos evaluar o saber qué es lo que pasa con este paciente, que por cierto soy yo, aquí está mi nombre aquí abajo. ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Cómo se comportan esos rockers a medida que vamos haciendo la valoración dinámica? La fascitis plantar o lo que se llama el dolor plantar o plantar heel pain de sus siglas es la condición por sobreuso más común que afecta al pie, de 4 a 7% de la población general y más o menos de un 8 al 22% en corredores, y tiene unas condiciones anatómicas y biomecánicas que conocemos, cómo se comporta ese arco longitudinal medial, cuál es la posición de ese retropié. Sabemos que en personas que tienen un pie cabo varo o personas que tienen ese retropié en valgo, son personas que son más propensas a sufrir de esa tensión o esa inflamación en ese ligamento de la fascia plantar, y es importante que lo conozcamos para saber interpretar las variables, que básicamente eso es lo que es la baropometría, saber interpretar estos datos en función del paciente que tenemos. Habéis hablado de la tendinopatía del Aquiles. La tendinopatía del Aquiles es la segunda causa más frecuente de lesión en corredores después de síndromes de estrés medial de la tibia. Son patologías muy frecuentes que vemos en la consulta. Son pacientes que vienen con ese dolor en la región posterior del tobillo, puede ser insercional, puede ser en la porción media, en distintas zonas, y la baropometría nos ayuda a entender, saber dónde están esas cargas. Este es un paciente con una tendinopatía del Aquiles del lado izquierdo. Fíjense como el paciente anterior, en condición estática, ese paciente tiene más carga sobre la parte del antepié. Hay una relación antepié-retropié que está cambiada y vemos la zona de carga más hacia la parte externa. Eso me habla o me hace pensar a mí que ese paciente en efecto tiene una carga o un tendón de Aquiles, un grupo muscular posterior, un sistema gastrosorio que está sufriendo, que está un poquito cargado y que debemos hacer algo para tratar de mejorarlo. Otro paciente, este es un paciente que tiene ambos Aquiles, tiene tendinopatía insercional en ambos Aquiles, una tendinopatía insercional crónica en ambos Aquiles, y fíjense dónde está la carga. La carga está concentrada, tiene una relación antepié-retropié cambiada, en donde ese aumento de la presión está hacia la parte de adelante del pie. Esto me ayuda a mí a hacerle entender al paciente, mira, esto es lo que está pasando, tu Aquiles está sufriendo, fíjate dónde está la carga, y de ahí tenemos que planificar o programar un protocolo de tratamiento para ayudar a nuestro paciente. Se sabe, y les había dicho, que veo mucha población corredora y mucha población que hace ejercicio acá en Barranquilla, y se sabe lo que son las fases o cómo ese pie entra en el momento de correr o de trotar, y se sabe que manipulando ese foot strike o esa fase del pie cuando entra en el apoyo,
aumenta la cantidad de carga sobre ese Aquiles. Se sabe que esos pacientes que tienen una fase más de antepié, una fase donde el pie cae más hacia la parte de delante del pie, tienen más carga axial sobre el tendón de Aquiles, y es por eso que es importante trabajar con estos pacientes, también acompañados de personas que sepan de técnica de carrera, de tratarlo de ayudar a elegir el calzado correcto para que puedan desempeñar su actividad física por el mayor tiempo posible sin que se lesionen. Todas las zonas, los tipos de patrones de apoyo tienen sus consecuencias. El paciente que es o que talonea o que cae con el talón sufre de síndromes de estrés de la tibia, puede sufrir fracturas de la tibia, puede sufrir fracturas por estrés del calcáneo, fascitis plantar. Entonces lo ideal, o el consenso, lo ideal es que en pacientes que hacen trotes de fondo o de largas distancias, tratar de conseguir de una fase de medio pie. Obviamente hay pacientes que corren muy rápido y entonces para correr más rápido necesitan una fase más de antepié para generar más energía. Otra patología frecuente en nuestra consulta es la metatarsalgia. Ese paciente que viene con un dolor en el antepié, y hay que entender el origen de esa metatarsalgia. Sabemos que hay metatarsalgias estáticas, metatarsalgias dinámicas, viendo nosotros al paciente, examinando, viendo si tiene hiperkeratosis, si es una metatarsalgia de segundo rocker o una metatarsalgia de tercer rocker. Entonces, de esa manera es que vamos a nosotros a programar nuestro tratamiento. Si es una metatarsalgia que se produce por unos metatarsianos, que hay longitudes de los metatarsianos desiguales, o esos ángulos, o ese ángulo en la vista, digamos, coronal, hay un metatarsiano que está más descendido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de descubrir en la consulta. Y la baropodometría nos ayuda. ¿Por qué? Porque le explicamos al paciente, mira, tienes un dolor en la parte delante del pie, causa de metatarsalgia, hay muchas, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que está pasando, y la baropodometría me ayuda a mí a explicar al paciente, nos ayuda a que el paciente entienda por qué se está produciendo o dónde está esa carga. Este es un paciente con una evidente metatarsalgia, con toda esa relación de retropie antepié cambiada, donde hay un aumento de la presión, evidentemente hacia la parte de adelante del pie, hacia la zona metatarsal, y tiene dolor y tiene molestia. Este paciente es interesante porque este es un paciente que tiene metatarsalgia, pero también tiene fascitis plantar. Y fíjense cómo el comportamiento dinámico de este paciente es totalmente distinto del pie izquierdo al pie derecho. Fíjense que aquí yo no veo los dedos, ¿ok? Es un paciente que tiene evidentemente un aumento del arco plantar, porque fíjense que esa carga, esa presión máxima del pie en esta línea roja que les había comentado va un poco hacia la parte externa, pero no se ven los dedos. Entonces, ¿qué pasa? Que al no verse los dedos, yo asumo que, después de verlo en la consulta, le explico que no se ven los dedos. ¿Por qué? Porque está apoyando mucho más en la zona del antepié. Fíjense como aquí se ven muy pocos los dedos y la zona del antepié está apoyando mucho más. Este es un paciente que tiene una metatarsalgia central y ese pie está despegando como un bloque hacia arriba. Entonces, al despegar como un bloque hacia arriba, no está realizando esa fase de dedos o ese último rocker, y por eso se está produciendo la lesión. Entonces, tengo que yo explicarle al paciente que por este tipo de deformidad, por el tipo de pie que tiene, se está produciendo la metatarsalgia, y qué es lo que tenemos que trabajar o qué es lo que tenemos que hacer para tratar de mejorarla. Causas de metatarsalgia hay muchas, las conocemos. Hay deformidades de los dedos menores, dedos en garra, dedos en martillo, que producen metatarsalgia, dependiendo de la deformidad, lesiones de la placa volar. El neuroma de Morton también es una causa de metatarsalgia, eso también se puede entender bajo la baropodometría. Sinovitis metatarsofalángicas, fracturas de los metatarsianos, fracturas por estrés es muy común en corredores, y se conoce que nosotros modificando, ayudándonos con ciertos tipos de ortosis y ciertos tipos de dispositivos, podemos ayudar a ese paciente a tratar de mejorar la causa o el dolor durante la metatarsalgia desde el punto de vista conservador. La idea es tratar de que el paciente no tenga este closet que está aquí, tratar de que tenga el calzado adecuado para la actividad adecuada que está haciendo. Obviamente las mujeres que están en la sala tienen 345 pares de zapatos, nunca falta el 346. Yo siempre le digo a las pacientes que gracias a que las mujeres utilizan sus tacones, que se ven muy lindas, pero gracias a eso
nosotros los cirujanos de pie y tobillo cada día tendremos más trabajo. Antes de terminar, simplemente quiero recordarles que nosotros modificando o tratando de mirar la postura del pie, tratando de ayudarnos con las personas que hacen técnicas de carreras, conociendo cómo es ese pie cuando el paciente está corriendo y entendiendo que el pie tiene una fase de estructura rígida y después de amortiguación, y dependiendo de la posición del pie, pues se pueden producir distintos tipos de lesiones. Podemos ayudar a nuestro paciente a salir de esa lesión, y la baropodometría nos ayuda a eso. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia es clara, eso está estudiado, ¿okay? Eso lo podemos buscar en cualquier sitio. Se sabe que se reduce la carga axial durante el Aquiles cuando el paciente no tiene esa fase de antepié. Se sabe que se estudió si existe algún gesto anatómico que produzca más o menos lesiones en corredores. Se saben que hay varios gestos que pueden estar asociados a eso porque todos somos diferentes, como el descenso contralateral de la pelvis, la extensión de la rodilla, la flexión del tobillo, ese momento en donde el pie o el talón choca con el tobillo. Es importante para hacerle entender a nuestro paciente, en este caso el corredor, que por qué se puede estar produciendo la lesión. Hay otras patologías importantes que también vemos en la consulta. Vemos muchos pacientes con pie plano, vemos pacientes diabéticos y sus complicaciones. Se sabe que cómo son las distribuciones. Si nosotros cambiamos o modificamos los patrones de carga en diabéticos, podemos hacer prevención de úlceras plantares. Pacientes con neurotropatía de Charcot también está estudiado. Esta es una paciente de mi consulta, una paciente diabética. Fíjense la diferencia, tiene una úlcera, ya tenía una úlcera que estaba sanando en la cara lateral del pie derecho. Ok, fíjense la zona de carga, cómo se ven desde el punto de vista estático, cómo se comporta esa paciente, y es ahí donde yo le puedo explicar a ella, mira, está pasando esto, tienes un aumento de la carga en esta zona y qué podemos hacer para modificarlo. Esta misma paciente en condición dinámica, fíjense hacia dónde van las líneas de carga, cómo está el centro de presiones, cómo el centro de presiones, que debería ser una línea blanca que comienza un poquito más hacia el talón, comienza muy anteriorizada. Eso nos habla de una contractura o de un pie que está en un leve equino. Ok, fíjense en el lado derecho donde está la úlcera está en toda esta zona del lado derecho, como también ese centro de presiones está anteriorizado. Y esas son cosas y valores y variables interesantes que vemos en la baropodometría dinámica. Los pacientes con pie plano, yo se les había dicho, hacemos también una videografía, ¿ok? Para ver alineación, cómo está alineado ese paciente, lo vemos por delante y por detrás. Es importante ver la alineación del retropié. Ahí el paciente se da cuenta porque él no entiende, o él llega a la consulta y te dice, yo tengo el pie plano. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, yo tengo el pie plano, pero cuando tú lo ves no es que tienen el pie plano, sino que tienen un valgo de talón y ellos asumen o perciben que tienen un pie plano. Este era un paciente que efectivamente tenía un pie plano, ¿ok? Y tenía una patología tendinosa en el tendón tibial posterior, y a través de la baropodometría yo lo pude ayudar a hacerle entender por qué se estaba produciendo la lesión. Este mismo paciente, fíjense la zona o cómo se ve desde el punto de vista estático ese paciente con ese pie plano, ¿ok? Ese paciente que tiene un aumento total de la carga, un aumento de esa superficie de carga, ¿ok? En toda esta zona. Y es cuando más hacia el lado derecho, obviamente, fíjense que tiene 58% de la carga más hacia el lado derecho, y ese paciente tiene una tendinopatía del tendón tibial posterior por un valgo severo del talón que hay que tratar. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué es todo esto? Esta cara es la misma cara, tendrán ustedes ahora la misma cara que tienen mis hijas cuando yo les pregunto, papá, ¿dónde van ustedes? Esa es la cara que ponen. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, me sirve o me ha ayudado a mí a ver cómo ha estado o cómo va mi tratamiento. Este es un paciente que tuvimos la oportunidad, si el doctor Sergio Bello está conectado, este paciente tuvimos la oportunidad de operarlo juntos aquí en Barranquilla. Es un paciente con una lesión osteocondral de la cara, el aspecto posterior-medial del talo, con un varo de talón que había visto varios especialistas, y seguía con su dolor, y seguía con su molestia, y a través de la baropodometría yo detecté y le dije, mira, tú tienes un varo, ese talón está en varo, y tenemos que, si vamos a hacer algo en el tobillo, tenemos que tratar de modificar lo que está pasando en el retropié. Y efectivamente, ahí tiene su varo en el pie derecho, es leve, pero lo tiene. Y desde el punto de vista dinámico también veíamos cómo
cómo se comporta o cómo se comporta ese pie y cómo ese varo que tenía este paciente nos podía estar condicionando, o si hacíamos algo en el tobillo y no solucionábamos lo que estaba pasando en el retropié, nos podía traer problemas. ¿Qué hicimos? Lo operamos, ¿ok? Le hicimos osteotomía de calcáneo, se le hizo una artroscopia posterior del tobillo con el doctor Abello, se le hizo su cura de su lesión osteocondral, una lesión osteocondral grande, y modificamos ese eje de carga, ¿ok? Para tratar de mejorar al paciente de su patología. ¿Para qué lo podemos utilizar también? La baropometría tiene la ventaja de que con estas variables podemos en este momento hacer lo que se llaman plantillas totalmente personalizadas, fresadas, ¿ok? Para tratar de ayudar al paciente con la sobrecarga o modificar las cargas que nosotros necesitemos modificar. No todos los pacientes necesitan plantillas, eso lo sabemos, simplemente hay situaciones especiales donde este instrumento nos ayuda a nosotros a que el paciente modificar un poquito las cargas de nuestro paciente para tratar de ayudarlo con su patología. En este momento nosotros estamos haciendo aquí en Barranquilla, tenemos este sistema y hacemos nuestras plantillas personalizadas para nuestros pacientes. Las hacemos de esta manera, con un sistema EasyCAD, las diseñamos, se fresan y tenemos a un paciente con una plantilla o una ortesis que es totalmente personalizada. ¿Cómo se complementa este estudio? Como les había dicho, la baropometría es un instrumento que nos ayuda a nosotros a tratar de entender el origen y a ver cómo está funcionando nuestro tratamiento. Esto obviamente hay que complementarlo probablemente con fisioterapia y rehabilitación, con algún tipo de terapia antiinflamatoria y analgésica, algún tipo de paraclínicos que haya que revisar, decirle al paciente, en este caso al atleta, lo que nunca les gusta escuchar a los atletas es que necesitan parar, hay que tener algún tipo de reposo, la cirugía cuándo está indicada y cuándo no, y los pacientes que sean corredores y que estén buscando algún tipo de asesoría, que también asesorarse con personas que son especialistas, en este caso, los que hacen técnica de carrera. Entonces, para mí la baropometría en el pie y tobillo, en patologías de pie y tobillo, es un instrumento diagnóstico que es sencillo de hacer, es totalmente reproducible, pero que tiene unas variables que nosotros, y unos datos, más que todo, que nosotros debemos entender, nosotros como especialistas debemos tratar de manejar. Yo no soy biomecánico, me gusta la biomecánica, todavía tengo mucho que aprender, estoy estudiando, pero me parece que es una herramienta que está a nuestro alcance, no suple a nuestra valoración clínica, simplemente la complementa para comprender un poquito mejor los problemas que se están presentando en el pie y tobillo de nuestros pacientes. Recordar que nosotros somos seres únicos, somos seres asimétricos, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma fórmula. Entonces, la baropometría de esta manera hay que utilizarla como tal. Y la clave aquí es hacer prevención. Hacer prevención y la baropometría me sirve para eso, para hacer prevención, explicarle a los pacientes qué puede pasar o hacia dónde puede ir esto si nosotros no intervenimos. Y también, como ya les había dicho, para programar algún tipo de tratamiento. Mi respeto y mi admiración para todos ustedes, colegas, todos que estamos en esta situación tan difícil en el mundo actualmente. Es imperativo que nos mantengamos unidos, a pesar de que, hay que decirlo, somos un gremio que el gremio médico es muy desunido y por eso probablemente no se hayan logrado muchos objetivos. Es el momento de repente sacar lo positivo de esta situación y hacernos más fuertes como personas y como gremio. Pienso que, para despedirme, pienso que esto nos ha ayudado a ver nuestras prioridades, a saber que la familia siempre está en el centro de todo, saber conocer nuestros orígenes, de dónde venimos. Este es mi equipo de trabajo donde yo me formé, en Venezuela, el doctor Berratti, el doctor Sánchez Rubio, el doctor Machuca, nuestro instrumentista Juan García, en mi ciudad Caracas. Saber las personas que han estado en nuestro camino y aprovecharlas y que de alguna manera te han impactado en tu vida tanto personal como profesional. El doctor Sergio Abello, el doctor Juan Manuel Ríos en Barcelona. Aprovechar estas ventanas que tenemos de estar con diversos especialistas para nutrirnos, para tratar de aprender, para tratar de formarnos mejor, y todo en función de nuestros pacientes. Así que yo les agradezco mucho esta invitación, espero que haya servido de algo y bueno, les paso la palabra a los moderadores. Gracias. Hola, muchísimas gracias, Juan, por esta muy buena presentación. Juan Eduardo, hay unas preguntas
Vamos a empezar por el orden, porfa, para que nos ayudes a ¿Dónde presentar. están? Mi experiencia con la badopometría empezó hace 8 años. Hice badopometría exactamente hasta el año 2016. Tengo el sistema de badopometría, el mío es italiano. Una de mis preguntas, Juan, es, ¿cambia mucho el software entre cada una de las plataformas, ya sea la italiana, la americana o la europea? Sí, cambia. Bueno, hay muchas actualizaciones. Incluso esta mañana estaba yo en un webinar de Sensor Médica, que es la plataforma que yo tengo y el software que yo tengo. Sí varían, pero básicamente el principio es el mismo. Esa plataforma que tú tienes funciona bien. El problema es la compatibilidad entre plataformas, pero funciona bien. O sea, funciona bien porque hemos tenido la experiencia, la hemos visto cómo funcionan los otros software y las otras plataformas y digamos, el objetivo es el mismo. Y sí funcionan bien. Bueno, vamos a empezar con las preguntas por parte del auditorio. Una pregunta de parte de Gustavo. Dice, ¿también usar electromiografía de superficie o solo con la huella plantar con apoyo para poder determinar la acción muscular? No, bueno, o sea, eso sería la condición ideal. Si pudiéramos, perdón, si uno pudiese utilizar la electromiografía, sería buenísimo, ¿ok? Pero yo yo no utilizo la electromiografía porque no la tengo y no la sé usar. Tendría que capacitarme en eso, pero sí se usa, ¿ok? Los que hacen biomecánica y los que se preparan en esto y los que los que están en este mundo sí utilizan todas esas herramientas y son muy valiosas a la hora de examinar la acción muscular en los pacientes. Bueno, otra pregunta acá es, ¿qué tamaño de drop sería aconsejable para ayudar a evitar la carga axial? Ese es un tema bastante discutido porque el drop es la diferencia entre la parte de atrás del zapato y la parte de adelante del zapato. Eh, Ahora en este momento, llegó un momento donde la tendencia era el minimalismo, a los zapatos de bajo drop. Pero eso obviamente los zapatos de bajo drop son donde se fomenta un poco más el rolling del pie o digamos un movimiento más fisiológico del pie y eso trae otras consecuencias. Lo ideal es siempre un zapato que tenga algo de altura o algo de drop, por lo menos más de 4 o 6 milímetros. Yo diría por ahí, o más de 6 milímetros, más o menos. Bueno, una pregunta hablando de esto, en la badopometría estática, cuando miras la diferencia entre presiones de ambos pies, ¿hasta cuándo consideras normal la diferencia en las presiones? Una Te diferencia de puedo, cuánto por ciento para eh, definir un acortamiento significativo de la extremidad. no, como te digo, hay unos rangos de normalidad, ¿ok? Pero no necesariamente eso se cumple, ¿ok? Lo ideal es, hay rangos de normalidad, como yo decía en la presentación, es muy raro un pie 50-50, ¿ok? Lo ideal, pues, esa es una condición ideal, pero no, eso no existe, ¿ok? O sea, es muy raro verlo, yo lo he visto, pero es muy raro. Lo que se busca es que esté cercano a esos valores, ¿ok? Se sabe que en condición estática, en una persona sedentaria, generalmente el apoyo se traslada un poco hacia la parte de atrás y digamos que la relación en estática es más o menos casi hasta un 60% en el retropié y un 40% en el antepié. Te toca jugar con eso y ver si la patología que tienes o lo que estás haciendo o lo que estás viendo tiene algo que ver con eso. Yo me rijo por eso, o sea, yo veo qué tanto de presión tiene en el antepié. Este paciente tiene 57%, tiene 43% en la parte de atrás, o sea, digamos que el apoyo está un poquito anteriorizado, ¿ok? Entonces, y fíjate que, pero el eje podal, digamos, el baricentro corporal está bastante bien nivelado. Entonces, más o menos 50-50, más o menos 10, más o menos 7, ese es más o menos digamos que los rangos que uno toma.
Más o menos en cuanto tenemos de carga total, una diferencia de más o menos 5% es lo aceptable entre uno Sí, más o y menos. otro, Sí, ¿verdad? correcto. Correcto. Y cuando sale alterada, es decir, esa proporción, y tratas de corregirlo por medio de modificación del calzado, ya sea con plantillas o con... No, a menos que, no a menos que, no a menos que Pues, sea, cuando ya sale alterado, cuando te digo, cuando pasa de esos rangos, ok. tú puedes definir exactamente cuánto le pones para mejorar distribuir esa Sí. carga más, o pides ortoradiografía de miembros inferiores para mirarla. Depende si es sintomático, depende si es sintomático. Recuérdate que somos asimétricos. Hay muchos pacientes que llegan al consultorio y te dicen que tienen una pierna más corta que la otra y cuando te das cuenta le haces una medición en el consultorio básica, real y aparente, ves que, que la dismetría son 10, 12 milímetros, 13 milímetros. Entonces, si es sintomático, o sea, si tiene sintomatología, yo podría ayudarlo. Obviamente sí le mando a hacer un test de Farril, me parece que es importante, pero yo si es sintomático solamente, lo podría ayudar haciéndole una plantilla, pero no corrigiendo el total, toda la dismetría como tal, porque si no va a presentar dolor, le va a molestar. Bueno, ojalá. Muy bien. Juan, aquí hay otra pregunta. ¿Estas plantillas personalizadas qué tanto impacto tienen sobre las convencionales en cuanto a diferencia de percepción del paciente? Es del cielo a la tierra, es del cielo a la tierra, pero todas funcionan, o sea, eso está demostrado, incluso hay una revisión relativamente reciente donde estudian el uso o no de plantillas para pacientes con dolores plantares, con plantar heel pain. Y se ve que así tú utilices una plantilla prefabricada, una plantilla que tú hagas en el consultorio, una plantilla personalizada, al final no se vio, o sea, sí se vieron cambios al mediano plazo, no tanto a largo plazo, pero digamos lo que es la estructura de plantilla son completamente diferentes. Una plantilla personalizada se hace con un material exacto dependiendo del tipo del peso del paciente, del tipo de la morfología del paciente y se hace con cargas objetivas, ¿ok? La que es prefabricada no estamos diciendo que no funciona, sí funciona, pero obviamente dependiendo de lo que quieras hacer, pero es totalmente diferente. Una de las cosas cuando yo estaba más metido, que el doctor Sergio Bello también, cuando empezamos a hacer esto, una de las diferencias era, o cuándo utilizarlas era dependiendo para lo que se quisiera hacer. O sea, no se hace el mismo material para un paciente que sea Correcto, running, otros para golfista, otro para tenista, otro para diabético. O sea, correcto. en eso sí cambia y se ve la diferencia entre una plantilla convencional y una plantilla personalizada. Las pastillas personalizadas, hay que decirle al paciente, en mi caso es, muchas veces no se necesita un Ferrari para hacer mercado, o sea, se necesitan unas plantillas convencionales que con eso a su patología se le mejora, pero hay otras patologías que con una plantilla personalizada sí van a mejorar y van a tener una gran diferencia. Esto no es para todas las veces o hacerle a un paciente unas plantillas personalizadas. Yo creo que los pacientes generalmente cuando tienen deformidades más finas, lesiones hiperqueratósicas específicas y la deformidad no es tan grande o realmente no hay un dolor tan grande, estos pacientes se benefician muchísimo más de este tipo de plantillas porque la baropodometría le puede localizar exacto dónde está su dolor, dónde está la presión y mejorarle muchísimo la percepción al paciente con respecto a una plantilla que se hace sin realizar este estudio baropodométrico. Además, las densidades del material es diferente. Para el paciente diabético no es la misma densidad que para un paciente que tiene un pie cabovaro, no es la misma densidad para una persona de 120 kilos que para una persona de 70. O sea, por eso es que estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pacientes con deformidades, por ejemplo, pacientes con deformidades importantes con valgos de retropié o con pacientes que tienen tendinopatía vertebral posterior, cuando tú le mejoras la carga a ese paciente, ellos te lo agradecen. Pero no es para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con el doctor Mantilla. Esto no es para todo el mundo. Yo se los digo
muy claro a los pacientes, no a todo el mundo hay que hacérselo, eso tiene sus indicaciones como todo y simplemente hay que conocer cuándo las necesitamos y cuándo no. Sí, además está el costo, aunque a nosotros aquí en Colombia, con respecto al costo de las europeas, es relativamente más inferior, pero igual el costo es alto, no es Sí, una... obviamente no es económico, Sí. pero tiene un impacto importante en el paciente. Lo importante es que no, cada vez que uno requiera eh, cambiarlas o pedir otra, no se necesita hacer otro estudio, sino gracias a Dios que a menos que se le haya hecho una modificación en la forma del apoyo del pie, ya sea con cirugía o con una fractura o con algo, ese software nos permite volver a hacer más plantillas sin tener que volver a hacer una... Yo generalmente si el paciente, o sea, si es un paciente que le ha funcionado, que hemos hecho el periodo de adaptación, que lo hemos ayudado y que hemos conseguido, porque o sea, hay una cosa que es difícil y es conseguir esa relación zapato-plantilla adecuada. Si uno consigue esa relación y el paciente lo, lo acepta y el paciente lo tolera y le va bien, yo generalmente no, usualmente no hago el estudio otra vez, a menos de que ya haya pasado más de un año en que nos vimos o ya haya pasado mucho tiempo en que quiero ver si hay alguna alteración. Pero generalmente si al paciente le ha funcionado, ya con solamente tener su estudio y tener sus cargas y tener toda su información es suficiente. Aquí hay otra pregunta, Juan. En los pacientes con retropie en varo y mayor apoyo en la columna externa del pie, la varopodometría, ¿cómo sería en este tipo de pie? Y si el dolor es en medio pie, ¿qué harías? Hay pacientes que son, ¿qué hago yo en la consulta? Obviamente lo que hacemos todos, vemos el origen de ese varo, si es un varo que es rígido o es flexible, y vemos si eso va a mejorar o no va a mejorar. ¿Okay? Uno sabe si va a mejorar con plantillas o no va a mejorar con plantillas. Obviamente yo siempre soy partidario de tratar de buscar el tratamiento, usar el tratamiento conservador antes del tratamiento quirúrgico, pero hay situaciones que no. Este paciente, por ejemplo, un paciente que es un tobillo cabo varo, y así es como se ve digamos, la representación estática, pero quiero mostrarles la dinámica para que vean cómo se ve. ¿Y qué hago en esos casos? Bueno, yo creo que ya respondí un poquito. Evalúo bien cómo es la deformidad, ese varo cómo es, si es un varo que es rígido, si es un varo que es flexible, le hago un test de Coleman, vemos cómo está la subtalar, le hacemos una varopodometría y vemos en la varopodometría cómo se comporta ese retropié. Fíjense que este retropié, este paciente tiene toda la carga o la presión máxima del pie, todo va hacia la cara externa. Entonces, lo que hacemos es verlo en la baropometría y hablar con el paciente y explicarle si va a mejorar con plantillas o no va a mejorar con plantillas. Por ejemplo, este paciente con este cabo varo incluso tenía una tendinopatía insercional del Aquiles bilateral crónica. Y yo le dije que mira, yo le mandé a hacer unas plantillas, pero le dije que esa no era la solución a su problema. Incluso me lo he encontrado como 2 o 3 veces y me dice, doctor, me tengo que operar. Yo sé que te tienes que operar, pero todavía no lo hemos hecho. Y la otra pregunta creo que ya se respondió, pero de todos modos para aclararla, ¿el software es compatible en cualquier equipo? ¿El de hacer las plantillas nos sirve para los No, otros bueno, sistemas? bueno, cada sistema tiene como sus derechos y como sus compatibilidades. Eso como cuando tú tenías el Nintendo y querías convertirlo en el 64. Tenías que comprarle como un chip para tratar de hacerlo así, pero en estos sistemas no. En estos sistemas, digamos, cada plataforma tiene su software que funciona con su plataforma. Entonces, es difícil. Yo no, como les digo, yo utilizo que también es italiano, como el que tienes tú, Mantilla, pero mi sistema, que es de sensor médica, pero el mío no funciona con el tuyo. Entonces, habría que ver y darle la vuelta a ver cómo se puede Por utilizar. ejemplo, en tu sistema, por pulgada, cuántos sensores por pulgada? Tiene de 2 a 4 sensores por cada centímetro cuadrado. Y otra cosa, ¿este mezcla también o puede
para admirar el tamaño del pie exacto. Porque pues en el software que yo tenía se hacía, además Sí. del Sí, sistema eso de se usa. una medición. ¿Sirve más? ¿Aporta mucho más o no? Yo sé que es más análisis de la plantilla. No No, tanto. bueno, eso sirve más que todo. Eso me funcionaba a mí. Yo hago el post-scan y me ha funcionado a mí porque obviamente hay pacientes que tienen el pie más ancho que otros. Entonces, a veces uno hace las plantillas, si haces las plantillas o si te mandan a hacer unas plantillas con solamente la baropometría te puede ir muy bien, pero hay pacientes de repente que vas a tener problemas si el pie es muy ancho o es muy angosto. Entonces, eso es más, para mí funciona más que todo es simplemente para tratar de ajustar bien esa plantilla del zapato. Ah, bueno, perfecto. Aquí hay otra pregunta, Juan. La línea de progresión de presiones, cuando esta es muy marcada en el retropié en primer rocket hacia zona medial, pero cambia en antepié sobre el quinto o cuarto metatarso, ¿cuál es la mejor forma de corrección de ortesis cuando es fascitis? ¿Diagonal, extensión de Morton, Morton reverso? ¿Cómo es la plantilla? Sí, Bueno, yo hace rato no mando esas especificaciones sí. porque son todas computarizadas. Entonces hace rato no mando, no hago esas especificaciones de qué tipo de modificación hay que hacer en la plantilla. Ujú. Eso lo hace el software Sí, directamente. eso lo hace el software ya Exacto. directamente. Yo no Ajá. utilizaba Ok. ese software, no lo tenía y me tocaba a mí más o menos, pues, lo que se hacía era decir que mejoraran presiones, pero uno daba la especificación, oiga, necesito que me mejore la presión de entre el cuarto y el quinto metatarsiano, que sea a nivel de retropié, mejorar el apoyo sobre el arco externo del pie, entonces hazme un alce en rampa sobre el cara externa del retropié y medio pie, cosas así, pero pues si este software lo hace es mejor, ¿no? Sí, Bueno, vamos a pasar tú a otra. tú viendo las cargas ya, o sea, ya viendo las cargas ya automáticamente, obviamente eso lo hace un ingeniero uno tiene que trabajar con una persona que te diseña la plantilla, que hace que esa plantilla entre en el zapato y con todas estas variables se diseña y digamos que se balancean esas cargas como debe ser. Otra pregunta que tenemos aquí por parte de Gustavo es, en tus estudios, ¿qué tipo de pie ves con más frecuencia? Yo no sé por qué, pero yo tengo muchos pacientes cabos. Eh, o sea, generalmente en teoría lo más común es que el paciente tenga una tendencia como al valgo del retropié y a un leve colapso del arco, pero aquí en la costa tengo muchos pacientes que tienen buen arco plantar y que son cabos. Bueno, yo soy cabo. Y es lo que yo más, digamos, más he visto aquí en mi práctica. Se ve bien. Muchas talalgias, muchas tendinopatías del Aquiles, muchas metatarsalgias. Sí. Los valores en relación antepié y retropié en dinámica son contrarios al de estática, es decir, 60 en antepié y 40 en retropié. Sí, sí. En teoría es así. En teoría, en dinámica, la presión se traslada un poco más hacia la relación, es inversa. Es inverso, ok. Para el caso de dismetrías en miembros inferiores, ¿cómo se puede analizar en la dinámica o estática cuál miembro es el que tiene la dismetría? Uno lo ve por presiones. Obviamente es muy difícil saber no es que el sistema te va a decir cuánto de dismetría hay, pero tú ves cuando hay un aumento de la presión en esa extremidad que es un poquito más corta. Correcto. Dice, ¿cuál sería la aplicabilidad y el manejo más adecuado en las tendinitis calcificadas del Aquiles y en el espolón calcáneo plantar? Todo depende de si ese espolón calcáneo, o sea, la gente, me imagino que sabemos que el espolón calcáneo no es lo que es la consecuencia de una inflamación crónica Yo de me ese imagino que estar ligamento. hablando del entesofito, Sí, claro, del pero Aquiles más que del espolón ok, en la tuberosidad interna. en las tendinopatías calcificadas del Aquiles,
Simplemente lo que, como le digo a, a los pacientes que tengo, esto es un mientras tanto, o sea, la plantilla te puede ayudar a tratar de dar un poquito más altura, minimizar esa carga axial, relajar un poquito, tratar de minimizar, darle más confort y minimizar el impacto en ese Aquiles, pero si ya está calcificado, tiene dolor, para mí es un mientras tanto, mientras el paciente lo soporta. Ok. El otro es una intervención. Lo importante es que las asimetrías de valores se asocien a los síntomas. De no ser así, puede no tener absoluta trascendencia. La variación de la normalidad es amplia. Es un aporte de Sí, Oscar. claro, claro, total. Es lo que vengo diciendo. Nosotros somos totalmente asimétricos, y si no hay un síntoma, si no hay clínica, si no hay algo que nos refiere al paciente, esto no tiene ningún tipo de trascendencia. O sea, hacer una baropometría a una persona sana, simplemente yo lo he hecho en casos de personas que quieren conocer qué tipo de huella tienen, pero si no hay ningún elemento clínico, como estoy de acuerdo, ¿no? La trascendencia es baja. En eso, algunas veces, precisamente aquí, cuando se presentan para la policía, por el ejército, muchas veces el médico que los atiende les dice, no, usted tiene un pie plano. Yo lo utilizaba precisamente para tener una razón para decirles, oigan, no es un pie plano, este paciente está relativamente normal y no va a tener problemas, y que no lo descartaran, porque era una forma de esas. Esa era muy importante. Yo la dejé de hacer precisamente por tiempo, pero yo también la utilizaba para eso, para demostrar que no tenían un pie plano marcado que les fuera a impedir su Bueno, acceso a... es que por eso digamos que eso te da la baropometría, eso lo decía, es que tú le enseñas o dejas constancia o digamos le enseñas al paciente, mira, tú no tienes un pie plano, y tú puedes hacer, hay una falsa creencia, no sé, los policías, militares, todos dicen que no pueden, entonces si tienen el pie plano, si tienen un valgo talón, entonces no pueden trabajar, entonces los descartan, entonces digamos que esto te ayuda. Te ayuda mucho y se puede imprimir. Había una pregunta que si eso había una forma, este examen se puede imprimir, en mi Sí, caso. sí, claro, sí, incluso Y los lo pacientes, certificaba con un reporte sí, 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 sin claro, problema. se reporta y se hace un reporte y se imprime y se le entrega al paciente. Aquí el Ok. doctor Iván Arroyave Ujú. nos trae un Un aporte. aporte. Dice, la única manera de hacer un control adecuado de la carga y con unas buenas plantillas, la diferencia es total, y para mí es la indicación de hacer el examen. Total, total, estoy de acuerdo con Iván. Eh, Ellos lo hacen en Medellín y estoy totalmente de acuerdo. Esto, esto tiene totalmente su indicación y tiene totalmente cabida en nuestra práctica. ¿Qué significa cuando la línea de progresión dinámica es bifurcada, como una V? Hay muchas veces que el paciente camina o de repente hace un movimiento o extiende la rodilla, entonces o tiene cierta inestabilidad, entonces esa zona de presiones a veces se puede mover. Por eso es que es importante cuando uno hace el examen tratar de decirle al paciente que necesitamos, hablando en dinámico obviamente, de que el paciente camine lo más natural posible. Obviamente la plataforma trae como unos pasillos para tratar de que esté en el mismo nivel la plataforma, porque si está, digamos, o tiene un sobrenivel, entonces puede alterar un poquito el examen. La idea es que trate de caminar lo más natural posible. Hay situaciones difíciles y duras cuando tienes que examinar pacientes que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de problemas de parálisis cerebral, o tienen alguna paciente que tienen lesiones del ciático externo que no pueden hacer dorsiflexión. Entonces ahí cambia, digamos, las zonas de presión, o ese eje de presiones máximas cambia. Eso puede ser efecto del tipo de apoyo de inestabilidad, de una pequeña inestabilidad. ¿En qué pacientes o patologías has encontrado efectos paradójicos con el uso de las plantillas? Es decir, ¿has notado algunas patologías o pacientes que empeoren con el uso de estas plantillas? Sí, claro, sí, total.
He visto pacientes, bueno, tenemos de todo, los que hacemos esto, tenemos personas que le va muy bien, hay personas que le va muy mal, pero de yo decir en qué casos, yo pienso que en los casos donde no he tenido éxito o casos que son paradójicos, de repente son en pacientes que, más que todo corredores, que de repente no tenían nada o no venían simplemente por un control o por entender un poquito hacia dónde se venía, hacia dónde se mueve su pie y necesitaban como que algo que los ayudara a tratar de prevenir y a potenciar su rendimiento y de repente lo hemos tratado de ayudar haciéndole una plantilla, pero esta no ha funcionado y la terminan no utilizando. Pero alguna patología como tal no tengo. En mi caso, lo que yo veía era que a los que no les funcionaba, lo que pasaba era que les cambiaba la zona del dolor. Les migraba a otra zona y donde originalmente, por donde consultaban, les cambiaba el dolor cuando no funcionaba realmente la plantilla. Eso era, a mi experiencia, eso era lo que es. Sí, Entonces, sí he visto, y respondiéndole a Fabián, sí tengo, o sea, tengo pacientes que, o no que, sentíamos que cambio. no, sí, que no han mejorado y que incluso, como dices tú, de repente no tenían dolor, pero entonces ahora se pusieron las plantillas y comenzaron a tener dolor. Entonces, por eso es que yo digo que es importante conseguir esa relación zapato-plantilla. Es complicado porque no, las plantillas no entran en todos los zapatos y a veces es complicado aplicar a los pacientes eso. Bueno, muchas veces lo que yo hacía era mandar la plantilla con la que venía el calzado, los tenis o el zapato deportivo, para que se la hicieran del mismo tamaño y de la misma forma de esa plantilla. Y así no tuviera problemas al ponerse con los calzados. Otra cosa que tenía que tener muy importante es que el calzado con la que se vaya a utilizar tendría que estar en neutro, ¿no? Porque Correcto, sí, muchas correcto. veces lo que pasa es que llega el paciente y los tiene en supinadores o pronadores y uno le pone una plantilla correctora y lo que está haciendo es al revés. Correcto. Todas las marcas de zapatos en este momento, eh, bueno, hay gente encargada de eso, de Sports Science, que analiza los zapatos, pero todos los zapatos hacen cambios bastante estándar o zapatos para personas que pronan o zapatos para personas que son supinadoras. Lo ideal, la condición ideal es que si vamos a meter una plantilla dentro del zapato, es que el zapato sea un zapato neutro, donde la modificación la haga la plantilla y no el zapato. Aunque, o sea, como te digo, la modificación que hace el zapato es pequeña, estructuralmente es pequeña, pero si tú le pones a ese zapato una plantilla, puedes producirle, como dices tú, el cambio al revés. Sí, aumentarlo. Sí, sí. El doctor Arroyave, que estaba que hacía esta pregunta desde hace rato. Cuando uno formula la plantilla, ¿cuáles son las recomendaciones en altura, profundidad para hacer la orden médica? Desde hace tiempo yo no formulo ni sé ni la profundidad ni la altura, yo simplemente hago el estudio, veo al paciente, hago una historia clínica bastante completa que se la pongo a mi ingeniero biomédico, incluso hablo con ella y le digo más o menos qué busco, pero yo de darte un número de qué profundidad y qué altura, no hace tiempo que no lo pongo. Okay. ¿Cómo es el proceso de manufactura de las plantillas? ¿Se envía el resultado a donde? ¿Quién las hace? Nosotros aquí en Barranquilla tenemos el taller, nosotros hacemos nuestras propias plantillas acá, se hace el estudio, se hace la baropometría completa con el POSCAN y todo, y ese estudio va a nuestro taller y nuestra ingeniera biomédica nos diseña la plantilla y la plantilla entra a una fresadora que les mostré, esa fresadora hace la plantilla en aproximadamente unos 8 minutos, después viene un proceso de acabado donde hay que poner el forro, donde hay que molarla bien y se meten en su caja, se imprime su estudio y se le manda al paciente en donde esté. De acuerdo, en un estudio que hice aquí con el ITM encontramos 63% de caos en pacientes jóvenes asintomáticos. Es un aporte del doctor Gustavo Vaca. En la orden médica no pone ninguna especificación técnica en cuanto a la plantilla, deja todo supeditado al resultado del estudio baropodométrico. Sí, yo no pongo ninguna orden. O sea, a mí lo que
Me interesa es clínicamente qué tiene el paciente, por qué le estoy haciendo el estudio, hacer bien el estudio estático, el estudio dinámico, hacer una videografía donde pueda ver al paciente de frente, donde lo vea por detrás, donde pueda ver en video cómo camina, donde pueda ver de lado cómo se comporta ese arco plantar y qué es lo que necesito, qué es lo que estoy buscando y qué tiene el paciente. Ya una vez yo coloco esa información en el software, le hago el estudio y toda esa información va directamente a una persona que hace el diseño en conjunto conmigo, tratando de que exista un feedback en qué es lo que estamos buscando y se manda a hacer la plantilla. En caso tal de que la plantilla venga con algún tipo de, digamos, porque a veces los pacientes dicen, me duele un poquito aquí o me está molestando un poquito acá, si es posible, simplemente volvemos nuevamente, recibimos la plantilla, hacemos las modificaciones que haya que hacer y se las volvemos a enviar al paciente. Perfecto. ¿En qué circunstancias especifica qué cuñas o realces o descargas quiere? Ejemplo, tras evaluar una luz rígida disfuncional indica cuña cinética de Dannenberg. Pregunto porque esto habitualmente no es evaluado por la baropodiometría. Repito, no, el tipo de cuña o la altura y todo eso, no, yo Nada. no, ya eso no lo hago. El material con el que se hacen las impresiones de plantilla, ¿qué material es? ¿Es el mismo material para todas las patologías? ¿Alguna diferencia para los diabéticos u otra patología? Sí, son densidades. El material es EVA. Es un taco así de EVA que la densidad varía dependiendo del peso del paciente, dependiendo de para qué la necesitemos. Hay densidades para personas que hacen ejercicio, hay densidades para diabéticos, hay densidades para simplemente personas del común. De dureza, ¿no? Hay gruesas, o sea, tenemos varios colores, o sea, es una gama alta tenemos un rack alto lleno de ese tipo de material, donde dependiendo del tipo de paciente, cuando se hace la valoración completa y se pone en el software, qué es lo que estamos buscando, qué tipo de paciente es, en ese momento, cuando se va a mandar a hacer la plantilla, se pone claramente, este paciente necesita la plantilla que se haga en el EVA, que tiene varios colores. Nosotros nos regimos por colores, el que es azul, el que es anaranjado, el que es verde, y de eso sabemos qué tipo de densidad es. Sí, eso es lo que nos dice, son unos índices de deformidad o qué tanta dureza tiene. Es correcto. Y le va a decir a uno los diferentes índices de EVA qué tanto se va a deformar a la carga. Entonces hay unos, normalmente en el antepié no se pone tan duro. Para los realces escafoideos, por ejemplo, se pone un índice que tenga menos deformidad, es decir, que se vaya a deformar muchísimo menos, casi creo que era del 1%, no me acuerdo, pero es eso, es por ese índice de dureza o de qué tanto se va a deformar el EVA, ¿no? Sí. Hay dos preguntas más. ¿Usas la baropodometría estática dinámica como protocolo en el pre y posoperatorio de pacientes intervenidos quirúrgicamente, por ejemplo, pies cabos, varos, reemplazo articular de cadera, rodillas, etcétera? Bueno, yo no hago ni cadera ni rodilla, pero sí veo pacientes que me refieren colegas de aquí en Barranquilla que son posoperados que tienen artrosis de cadera, son pacientes que ya tienen con artrosis y sí, le hacemos su baropodometría, le hacemos su estudio para tratar de ayudarlos más que todo a prevenir. Algo interesante que estoy haciendo ahora es valorar con la baropodometría cómo se comportan los pacientes pre y postoperatorios cuando hacemos alux valgus. Entonces, estoy viendo los pacientes preoperatorios, les hago una baropodometría, veo cómo son las cargas y después que los opero y que les hacemos la técnica que le vayamos a hacer, vemos cómo se comportan las cargas. Yo eso pienso que va a tener tiene un valor importante y además es interesante para la investigación y ver cómo se modifica esa carga con el tipo de tratamiento que uno le hace, como el paciente que mostré del cabo varo con la lesión osteocondral del talo. Y Juan, por ejemplo, en ese momento, la baropometría posoperatoria la haces ¿a qué mes? ¿Al tercero? ¿Al sexto? Ahora en este momento tengo como 2 o 3 pacientes, pero ya los hago cuando ya pasaron los 3 meses. O sea, cuando Después de los 3 meses. Ya cuando después está con un patrón de marcha sí, normalizado. correcto. Juan, aquí yo una pregunta del doctor Borda, que si existe algún test de consistencia en baropodometría para el estudio de simuladores. No sé.
no lo sé. Ok. Juan, ¿quieres leer las otras dos? Hay dos últimas preguntas ahí para terminar. Aquí hay una aclaración. Para evitar que el Sí. dolor o molestia vaya de un lado a otro, se debe realizar un fresado dependiendo del tipo de molestia para que la plantilla sea funcional. Eso depende mucho del ingeniero mecánico. Eso es una aclaración que nos da doctor Fernández. Y otra, una pregunta. Nos dicen acá, ¿cómo realiza el proceso de adaptación de la plantilla al paciente? Tomando en cuenta que las compensaciones biomecánicas pueden generar nuevos desbalances musculares que pueden ser correctivos o al contrario generar más dolor. Mira, ese es el pan de todos los días, el cómo nosotros le explicamos al paciente que estamos introduciendo un artefacto raro dentro de su pie y que hay que darle tiempo para que se acostumbre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? Que el protocolo que utilizamos es simplemente decirle al paciente que esto puede durar un tiempo en adaptarse. Hay pacientes que se adaptan más rápidos que otros. Tengo pacientes que les ha llegado su plantilla, se la han colocado y han salido a correr al día siguiente y les ha ido espectacular, pero tengo pacientes que han tardado muchísimo tiempo en adaptarse. Hay que tratar de caminarlas primero por poco tiempo, por pocas horas en el día, ir cambiando el tipo de zapato. Todo esto dura más o menos unas 2 semanas la adaptación y después progresivamente darle cada día más tiempo de uso. Como les digo, la relación zapato-plantilla es importantísima. Hay zapatos en donde no caben las plantillas. Obviamente nosotros tenemos que en la consulta explicar al paciente qué tipo de zapato está utilizando. Incluso yo les hago traer los zapatos al consultorio para saber en qué zapatos los vamos a utilizar, para de esa manera tener una buena relación y que el paciente no tenga problemas. He tenido problemas, miles, y seguiré teniendo. He tenido miles de problemas de adaptación, de pacientes que les salen vejiga, de pacientes que no se acostumbran y estamos en el camino de tratar de minimizar esas situaciones. Pero la adaptación es así, es tratar de caminarlas primero por poco tiempo e ir incrementando el tiempo de uso en el día a medida que va pasando los días hasta completar más o menos 2 semanas. Yo hacía era la regla del 4. 4 horas los primeros 4 días. Después subir a 8 horas los siguientes 4 días hasta comenzar la semana. Y completar la semana. Y después, sí, tiempo completo, pero solamente para marcha. Ya actividad deportiva, sí, como dice usted, Juan, por lo menos a los 15 días, ya cuando... Sí. Pero fíjate, tenemos otra, la última. ¿Cómo enfocas el tratamiento de pacientes con hiperlaxitud capsuloligamentar generalizada? Pacientes que son hiperlaxos, pacientes que son hipermóviles, todo eso, como les digo, todo eso hay que evaluarlo clínicamente y ver qué es lo que está pasando. Y en la baropometría uno ve a través de los rockers, más que todo, tú ves mucho qué músculos están de una manera muy, ojo, aclaro, yo no soy biomecánico, me gusta esto y estoy aprendiendo cada día un poquito más, pero uno ve en los rockers en qué músculos están actuando o qué músculos están más flácidos o qué músculos están actuando más o que están más contraídos y de esa manera ver cómo podemos ayudar a ese paciente. En temas de hiperlaxitud, no he tenido pacientes como tal que tengan hiperlaxitud. Cuando me llegue te contaré. Bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo a nuestro panelista invitado, el doctor Juan Eduardo. Muchas gracias, se lo agradezco, muy interesante, muy buena esta conferencia, este webinar. Claudia, muchísimas gracias a nuestra presidente por la ayuda y a todos los que decidieron asistir a nuestro webinar. Cada vez está mejorando, alcanzamos a tener hasta 115 participantes. Espero que la próxima semana vamos a tener uno sobre artroscopia posterior de tobillo por parte del doctor Fabián Romero. Quedan todos muy invitados para seguir colaborando en este periodo tan difícil que estamos pasando.
pero pues estamos tratando de llevar a cabo nuestras experiencias científicas de una manera más cada semana. Bueno, a todos muchísimas gracias y que pasen muy buena noche. Juan, muchas gracias. Excelente conferencia. Gracias, Claudia. Qué lástima que Venezuela te perdió, pero bendecidos nosotros de tenerte aquí. Muchas gracias por el aporte. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias al doctor Mantilla. Gracias por tenerme. Gracias por recibirme. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Un abrazo. Que pasen muy buena noche a todos. Hasta luego. Hasta luego.